Bienvenidos a su programa Hablando de Dios entre amigos. Así que les damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias por que Dios ha dispuesto su tiempo, su corazón, su espíritu. Y si nos están escuchando es porque Dios tiene una palabra fresca, una palabra que viene del Espíritu Santo para que todos y cada uno de ustedes salga fortalecidos en el amor de nuestro Dios creador, Jehová, el Dios de Israel. Javi, buenas noches, bienvenido. Gracias, Luchito. Buenas noches también. Un saludo fraterno, cordial a todos nuestros amigos que nos siguen, que nos escuchan a través de este canal que Dios ha permitido abrir para enseñar la palabra de Dios. Es un gozo para nosotros empezar nuevamente con la enseñanza del día de hoy, que continuamos conociendo un poco más de lo que fue la vida de Lot en la tierra de Sodoma y Gomorra, Luchito. Así es, Javi. Entonces, vamos a poner en manos de nuestro Dios creador el mensaje en esta noche y arrancamos para dar la enseñanza pertinente. Inclinemos nuestros rostros y hablemos con nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque usted ha puesto en nosotros el querer como el hacer. Y Dios bendito, estamos acá como sus siervos, como unos instrumentos para ser de bendición a quienes nos escuchan, Señor, y que más que escucharnos a nosotros sea la palabra predicada la que cale profundamente en el espíritu, en el alma, y pues su cuerpo dé muestras de que hay un cambio de vida, de caminar, de actuar. Padre Celestial, sea usted utilizándonos a Javico y a mí en esta noche con su Santo Espíritu y que nos ponga las palabras que son oportunas y que Dios Todopoderoso, nosotros seamos ungidos por el poder del Espíritu Santo y que la sangre del Cordero que ha cubierto todos nuestros pecados sea la que nos ayude, bendito Dios. Padre, rogamos que su Espíritu Santo dé ese convencimiento de pecado, de justicia y de juicio para todos quienes nos escuchan y que entiendan y comprendan que sin usted nada somos, sin usted nada podemos hacer. Su palabra dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Así que Dios del cielo, rogamos por este tiempo y lo ponemos en sus divinas manos. Bendiga este tiempo que viene a continuación. En el nombre de nuestro Salvador y Mesías Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria Bueno, al Señor. Javi, nos quedamos en el libro del Génesis, capítulo 19, Sí. y vamos a empezar ahí en esta noche donde nos habíamos quedado en nuestra última enseñanza. Como un ligero resumen, habíamos visto que en el capítulo 18 del Génesis se aparece una teofanía, se llama eso, cuando Dios se presenta, se hace visible a Abraham. Y ahí están con dos ángeles que son los que en el capítulo 19 vamos a ver lo que sucede. Pero ahí hay una conversación muy amena, muy entretenida entre Abraham y Dios, y él estaba intercediendo por su sobrino Lot. Antes de aquello también veíamos, y lo dice la Biblia, hay el cumplimiento de la promesa que le había dado 25 años atrás a Abraham de que iba a tener un hijo con Sara, su esposa, y de ahí iban a ser la nación de Israel. Eso en el capítulo 18. Y en el capítulo 19 que lo empezamos a estudiar, y es nuestro tema que nos incluye en esta noche, lo vamos a ir esbozando. Y traíamos esta enseñanza por lo que dice Mateo 24 y Lucas 17 acerca de cómo en los días de Noé y en los días de Lot. Pero tenemos que entender qué pasaba en los días de Lot, por eso es la enseñanza en esta noche. Sí, Javi, estamos creo que ahí claros con lo que habíamos hablado la enseñanza anterior. Claro. Arrancamos entonces. Póngase el cinturón de seguridad que vamos a ir en un viaje en la bendita y gloriosa palabra de nuestro Señor
Dios Todopoderoso. Entonces, nos quedamos en el versículo, El 5 me creo que parece. leímos hasta el 5, Javi, ¿verdad? Claro que sí. Ya, entonces arranquemos desde el versículo 6 para ir dilucidando la enseñanza en esta noche. Javi, si eres tan amable, ¿lo puedes leer hasta el versículo 8? ¿Cómo no? Entonces dice así. Desde el 5 valdría la pena, ya. Y llamaron a Ok. Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no os hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Hasta allí, Gracias, Luchito. Javi. ¿Ok? Hasta ahí vamos sacando las debidas enseñanzas. En la versión internacional que la leíamos en la enseñanza anterior, el versículo final del 5 dice, queremos acostarnos con ellos. En la versión que ahorita acabo de leer, Javico, es en la Reina Valera del 60, dice, queremos conocerlos. Conocerlos. Y veíamos también en versículos anteriores que dice que todos los varones, tanto jóvenes como Jóvenes. viejos, fueron a la casa de Lot a golpear la puerta, a decirles que por favor lo sacaran a estos. Bueno, no por favor, en otras palabras, porque querían tener relaciones homosexuales con estos Con ellos. ángeles. Aquí entonces, Javi, tendríamos que empezar a hacer la comparación con lo que pasa en la actualidad con nosotros. Nuestra generación, la generación de Lot, comparada con nuestra generación, está en esos mismos términos. Si pudiéramos eh, poner un termómetro o un parámetro, Paralelo, ¿no? estamos haciendo lo mismo. Las relaciones homosexuales hoy por hoy, pues ya es de conocimiento público, son más abiertas que en años anteriores, que era un poco más solapado. Entonces, la generación de Lot era una generación como la nuestra, como la que vivimos hoy, y por eso Jesucristo trajo o acuñó esa palabra que está en Mateo 24 y Lucas 17 acerca de que en los días previos a la manifestación del día de Jesús, el día del arrebatamiento de la iglesia, iba a pasar algo similar a lo que sucedía con Sodoma y con Gomorra. Y para muestra un botón, ahí está lo que veíamos en el versículo 5. Llama la atención, Javi, y eso es lo que queremos ahora explicar, lo que dice en el versículo 7. Y ahí dice, en la versión que tú leías, decía, hermanos míos. En Sí. esta versión, en la nueva versión internacional, dice, por favor, amigos míos. ¿A quién tú llamas amigo, Javi? ¿A quién tú llamas hermano? Y aquí pues vamos a meter el dedo en la llaga. A ver, Javi, ¿qué podemos decir de nuestro amigo Lot? Estaba en una ciudad que no debería haber estado. Y es muy extraño que siendo el sobrino de Lot, ¿no? Haciendo un poquito de una, regresando en el tiempo cuando Lot estaba con su tío Abraham, pues empezaron a tener discordias los pastores que criaban las ovejas, obviamente, entre los que cuidaban las ovejas de Lot y por supuesto con Abraham. Entonces Abraham, como era un hombre justo, bueno, le dice, entonces, ¿qué podemos hacer? Y en un acto de generosidad grandiosa que tenía este hombre Abraham, le dice, escoge la tierra que tú quieras. Y justamente se fue a una tierra que fluye leche y miel, como lo menciona la palabra de Dios, llena de ríos, una tierra muy propicia para criar el ganado. Y le dijo, toma, al adelante, vete allá.
Pero yo creo que su corazón estaba un poquito más allá de solo ir a pastorear, sino que la parte de la sensualidad que tenía, es eso, todo aquello que llama la atención a los ojos, todo aquello que son las obras de la carne y la vanagloria de la vida que está expresada en Juan, ¿no? Tú conoces esa palabra. Eso fue más lo que impulsó a Lot a separarse de su tío, porque su tío seguía al Señor y Dios Todopoderoso, el que le hablaba constantemente. Y a raíz de esta separación es el que él va a vivir a estas ciudades. Y si bien dice la palabra de Dios que afligía su corazón viendo las barbaridades que sucedían delante de sus ojos, pero eso no le movía a salir de esas ciudades, a buscar un mejor futuro para su familia, para sus hijos, para sus hijas en este caso. Entonces ahí radica un poco esta situación de por qué Lot fue a vivir a esa ciudad. Y si dice que le dolía en su corazón todo lo que practicaban en aquella ciudad, ¿por qué se quedó allí? ¿Por qué no tomó sus maletas y, como dices tú, patitas, para qué se hicieron? ¿Sí o no? Pero aquí está la misericordia de Dios y quiere mostrarnos cuán más adelante ven los ojos del Señor para nosotros podernos ubicar en sus caminos y huir de la idolatría, Luchito, porque todo esto que están haciendo en estas ciudades no solo son inmoralidades sexuales, sino que también es la idolatría, ¿no? Y date cuenta que puedas llamarles hermanos míos, eso es lo que más me llama la atención, o amigos, como bien lo leíste en la versión, otra versión de bíblica, porque si les llama hermanos o amigos, es alguien que tiene mucha familiaridad, alguien con que comparte mucho tiempo. A esa persona tú puedes llamarle un amigo, y más aún un hermano es aquel que tiene tu misma fe, Luchito. Nosotros, ¿por qué nos llamamos hermanos como iglesia de Jesucristo el Señor, hermanos y hermanas? Porque el Señor es nuestro hermano mayor. Y si somos hijos de Dios, entramos a la familia divina, llamémosle de esta manera, y compartimos una misma fe, un mismo amor, un solo espíritu, un solo bautismo. Es nuestro Dios, Luchito. Entonces, no sé por qué Lot, en este caso, habla como que fueran esas personas que practican tales abominaciones delante de Dios, los pueda llamar amigos y más aún hermanos, Luchito. Excelente, Javi. Y acotando a lo que tú acabas de mencionar acerca de Lot, donde estaba viviendo con su tío Abraham, ya no se daba abasto, dice la palabra, para llenar o satisfacer la necesidad de rebaños. Y es por eso que la división o lo que se llama la separación entre Abraham y Lot. Permíteme solo leer lo que dice el versículo 10 del capítulo 13 del Génesis. Dice, Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Por tal razón, Lot decide irse allá. Hablemos de esto, Javi. La sociedad o la generación de Lot era una sociedad interesada en los bienes materiales. Por supuesto. Tal vez comparada con la nuestra no tenía lo que nosotros hoy por hoy poseemos, digo como sociedad, claro, incluida la tecnología. Pero sí nosotros podemos hacer una analogía en que esta sociedad era una sociedad soberbia, una sociedad glotona y una sociedad ociosa. Y es lo que hoy por hoy nosotros podemos también hacer esa analogía y esa comparación y vemos que hoy la sociedad en la que nosotros vivimos es igualita en ese sentido. Soberbia en el sentido de que es orgullosa, de que es autosuficiente, de que la vanidad está por encima de otras cosas. Y otra cosa más es prepotente. Eso fue lo que a Lot le obnubiló y le dijo, no, a ver, me voy para acá. Y bueno, hablemos
humanamente, Javi, si a nosotros nos ponen a parecer dónde quieres irte, pues nosotros hablemos un poquito de esto. Siendo ecuatorianos, ¿qué quisiéramos? Un país de primer mundo. Y ya que tú y yo somos padres de familia, ¿qué queremos para nuestros hijos? ¿No? Que tengan mejores alternativas, se les abran más puertas en la parte laboral y bueno, un sinnúmero de cosas. Entonces estaríamos viendo siempre lo mejor. Y eso fue lo que Lot hizo en principio. Lo que pasa después es lo que sucede en estos países de primer mundo. Nosotros podemos ver en las noticias, en las imágenes, en videos, lo que pasa, sin irnos muy lejos, hoy sin necesidad de salir de casa, vemos cómo están esos países de primer mundo comparados con nosotros en vías de desarrollo. Hay una serie de cosas que son distintas, diferentes, pero que en un hilo conductor, en términos generales, seguimos siendo lo que decíamos, unas sociedades muy materialistas. Y Lot, como todo, se metió en la boca del lobo, como se dice, y empezó a qué? A pegársele todo lo que estaba viviendo en esta tierra de Sodoma y de Gomorra, que a la vista, Javi, dice la Biblia, pues tenía todas las prestaciones como para desenvolverse, desarrollarse económica, laboralmente, de salud, bueno, un sinnúmero de cosas. Entonces, eso le llama la atención a Lot y por eso decide irse para allá. Y como decíamos, se le empiezan a pegar algunas, por no decir todas, las costumbres y las prácticas, sobre todo, que hacían estos señores. Y por eso la respuesta, Javi, que dice el refrán muy popular, júntate con lobos y vas a empezar a aullar. Y vemos lo que dice el versículo 8. ¿Lo puedes leer, Javi, el versículo 8 de Génesis 19? Mira lo que dice Luchito. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Bueno, eso es lo que dice Lot. Os sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no os hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ay, Javi, estas palabras, pues, a un padre de familia, tú y yo, padres de familia. En mi caso, al igual que Lot, 2 mujeres. Y que de pronto venga alguien y yo, el tesoro que Dios me ha dado, uno de los tesoros preciados después de mi esposa, obviamente, yo voy a decir, bueno, si cuido con vehemencia y con amor y eso, vea, aquí están mis hijas, hagan lo que quieran. O sea, es de ponerle cabeza a lo que dice las palabras de Lot. Y como tú mismo hacías hincapié, él dice que son vírgenes, pero dadas las circunstancias, si él estaba metido en ese mundo, en ese ámbito, pues a lo mejor sus hijas habría que poner en tela de duda su virginidad, ¿ya? Pero llegando al punto anterior, decir eso de Lot nos muestra que ya estaba contaminado, estaba contagiado de todo ese ambiente dañino, de todo ese ambiente el que vivía la ciudad. Y por eso lo que dice. ¿Qué acotar a esto, Javi? Sí, llama mucho la atención, me llama a mí mucho la atención el hecho de que la misma palabra de Dios dice el Señor Jesucristo, si ustedes siendo malos, refiriéndose a los padres, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más, Luchito? Vuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se lo piden. Aquí está ratificando el hecho de que no somos padres buenos, no que somos padres malos. Y si ustedes siendo malos, dice, o sea, con la naturaleza caída, con la naturaleza pecadora, ¿quién quiere dar si su hijo le pide un pan, dice, le dará una piedra? Si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente. Por eso dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a vuestros hijos?
ponemos en tela de duda también el corazón de este varón llamado Lot con respecto a sus hijas, o en qué estima tenía a sus hijas, o qué clase de persona no sabía quiénes eran sus hijas propiamente dicho. Porque en Sodoma y Gomorra, mantener virginidad, no solo me refiero a la parte física, sino a la parte mental, espiritual de la persona, almáticamente hablando, en mantenerse puro en medio de un mundo corrompido, se necesita estar arraigado a la palabra de Dios y al Dios Todopoderoso, a su espíritu como guía, que es una lámpara que nos ayuda a caminar nuestro camino, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y en ese valle de sombra de muerte, si el Señor no está con estas personas, con esta familia de Lot, porque en este momento no menciona a su mujer, ¿qué pensaría su mujer después de escuchar tremendas frases que dice su marido? ¿Qué pensaría su mujer de su marido? Este hombre creo que no sabe ni dónde está parado, hermano, por no decir otra situación. Y eso me trae a colación, Luchito. Si nosotros siendo malos queremos lo mejor para nuestros hijos, como bien lo expresaste en estudios, en la vida laboral, ¿cómo no Dios va a querer lo mejor para nosotros? Sacarnos de ese, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, salid de en medio de ellos, pueblo mío. Esa es la palabra, hermano. Porque la tentación es tal que yo creo que quisieron hasta matarlos a todos los que estaban ahí, como continúan después diciendo los siguientes versículos, Luchi. Correcto, Javi, gracias. Y entonces tenemos que acudir a la bendita palabra para entender lo que decíamos, que la generación de Lot, entre otras cosas, era soberbia, glotona y ociosa, lo que pasa en nuestra generación, para lo cual recurrimos al libro de Ezequiel. Vamos por un momento al libro de Ezequiel, capítulo 16, los versículos del 48 al 50. Ahí vamos a encontrar lo que dice Dios acerca de Sodoma y de Gomorra. ¿Ya? 48 al 50, Javi, del 16 de Ezequiel. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Escuchen, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido. Miren lo que no hizo, Luchito, y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, repite esa palabra, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Amén. Wow. ¿Cuándo pasa esto, Javi? Cuando hay provisión, cuando la bendición de Dios, seas creyente o no seas creyente, llega y empiezas a tener abundancia material, empiezas a pensar o hacer lo que aquí está demostrado en la Biblia. Por eso decíamos también que en nuestra actualidad el llenarnos de riquezas materiales nos está llevando ¿a qué? Precisamente a este tipo de actitudes que delante de Dios, delante de sus ojos, son rechazadas. Y por eso tú mismo hacías caer en cuenta en el versículo 50, se llenaron de soberbia. Decía yo, la soberbia es del orgullo, la soberbia es ser arrogante, la vanidad por sobre todas las cosas y la prepotencia. Hoy hay más prepotencia que en otros años atrás o en una generación anterior nomás. Y lo vemos aquí, que es producto de ¿qué? De haber puesto a Dios lejos. Y cree que las riquezas materiales, las posesiones, van a hacer que eso sea algo único. Pero Javi, mira lo que dice la palabra y lo vamos a leer. Si tú crees que el tener posesiones materiales a Dios o delante de Dios tú estás mejor visto, no siempre es así. Generalmente se generaliza por redundar, pero debe haber personas que tengan que tener la suficiente inteligencia y sabiduría para en su momento de opulencia, pues saber su corazón, no alejarlo de Dios, sino mantener
ese equilibrio. Vayamos por un momento a Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, donde son palabras de Jesús, pero fuertes, fuertes acerca del materialismo, lo que nuestra generación, al igual que la de Lot, está viviendo. Y dice el versículo 17, Javi, ¿qué dice la palabra? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, Javi, palabras de Ay, Señor. Jesús, duras. Dice, yo soy rico. Y ahora hay gente que piensa que por sus posesiones ya lo alcanzó todo. Pero la bendita palabra, ¿qué nos dice acá? Y no sabes que tú eres un desventurado. Dice, miserable, que si bien es cierto puedes tener bienes materiales, aquí dice que eres un pobre espiritual, que delante de Dios no eres sino un ciego y un desnudo. Así que quienes nos están escuchando en esta noche, si tú crees que las riquezas te van a hacer a ti más que otros, obviamente en la parte material puede ser que sí, pero delante de Dios somos todos iguales. Y al contrario, si hay sobreabundancia de bienes, cuidado con caer en estos apelativos que Jesús nos dice. 5 apelativos que están aquí determinados, ciegos, y esa palabrita no se olvide que también vamos a ver lo que pasó con toda esa gente, con todos los hombres que fueron hasta la casa de Lot para hacer esa serie de abominaciones. Así que la bendita palabra en Apocalipsis 3:17 nos muestra aquello de que la soberbia o el ser rico no necesariamente es una bendición a los ojos de nuestro Dios Todopoderoso. A ver, entonces hablemos, ya dijimos de la soberbia, la ociosidad, aquí decía una saciedad de pan y abundancia de ociosidad. La ociosidad hoy por hoy es un mal de toda la sociedad en la que vivimos y no porque no haya que hacer, sino que las circunstancias y hoy a través de esta pandemia nosotros podemos entender que hay muchas personas que se han quedado en el desempleo y que van a seguir cayendo en eso. Dios Todopoderoso no permita que sus hijos lleguemos a aquello. Y si es que estás pasando por una circunstancia como estas, te exhortamos a que no te alejes de los caminos de Dios, que al contrario estés tomado de su mano para que nada de esto te acontezca. Entonces, los bienes materiales nos hacen, hablando como seres humanos, no tener la necesidad de Dios, no depender de Dios. Y eso es lo que ocurre en la sociedad de Lot y también en la sociedad actual. Al tener bienes materiales, ¿qué creemos tener? Tenerlo todo. Y a Dios lo tenemos, pero a kilómetros de distancia. Por eso lo que vivimos. Hoy a Dios en medio de todo lo que estamos viendo, estamos pasando, perdón, deberíamos estarlo viendo a cada instante, pero se nos olvida, a nosotros mismos, Javi, se nos olvida muchas veces de nuestro Dios, que estamos ahí queriendo agradar. Ahora, ¿qué creer o qué pensar de las personas que a Dios lo tienen distante? Por eso las actitudes de la sociedad en la que vivimos. ¿Qué decir de esto, Javi? Por supuesto. Luchito, en el capítulo de Timoteo, primera carta de Timoteo, el capítulo 5, el verso, el capítulo 6, el verso 17. Mira lo que dice con respecto justamente a la gente que es adinerada. Allí lo está diciendo en qué deben ser ricos y de qué manera pueden estar delante de los ojos de Dios. Porque dice la palabra, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y mira lo que le aconseja aquí Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Lo podemos leer el 17 y el 18, por favor, Luchito. Claro que sí, dice la palabra. Listo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos o soberbios, ni pongan la esperanza en las riquezas,
las correcto. cuales son inciertas, Incierto. sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, Amén. dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Precioso lo que dice Luchito, porque aquí está dando una alternativa. Dios no está preocupado en que solo haya gente rica o solo haya gente pobre, sino que tanto los unos como los otros sean ricos en buenas obras, y ese es el tesoro que acumulan. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo, no es cierto? No se hagan tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen y ladrones minan y hurtan. Más bien hagan tesoros en los cielos, donde el ladrón no puede entrar y ni puede corromper la polilla ni el orín. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo con esto? Que cuando nosotros hacemos buenas obras, seamos ricos o seamos pobres, lo que dice el 19 es algo maravilloso. Atesoren para ustedes mismos buen fundamento para lo porvenir. O sea, por eso les dice, no pongan sus ojos en las riquezas de este tiempo, porque son temporales. Más bien dice, echen mano de la vida eterna. Luchito, y ahí está la recompensa. Y nosotros pudimos por la gracia de Dios, dar un programa donde seremos recompensados todos aquellos que hayan hecho la voluntad de Dios con oro, plata y piedras preciosas que resistirán el fuego de toda prueba, Luchito. Hasta allí. Hasta ahí quedémonos, listo. Entonces, demostramos a la luz de la Biblia que la generación, tanto de Lot como la nuestra, pues padece de este tipo de cosas. Cuando hay material, retribución material, empezamos a alejarnos de Dios. Continuemos, Javi. Dice la palabra en Génesis capítulo 19. Podemos leerlo, Javi, del 9 hasta el 12, hasta el 11, perdón. Ya dame un segundito. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros. Mira lo que le dice. Él les llama amigos y les llama hermanos. Y estas personas, mira cómo le dicen, Luchito. Ay, Dios mío. Qué cosa. Vino este extraño a habitar entre nosotros. O sea, es un desconocido. Exacto. Y habrá de elegirse en juez. Ahora, ¿qué se cree este? Juez de nosotros, porque estaba a la puerta. ¿Y quiénes se sentaban a la puerta en ese tiempo, Luchito? Eran justamente los jueces, la gente sabia del pueblo, la gente que era no solo de edad avanzada, sino que conocían a Dios, tenían las leyes que controlaban todo lo que pasaba en el pueblo. Por eso les reconoció cuando entraban en la ciudad. Él estaba entre ellos. Y dice, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hicieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y entre tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Hasta allí era, ¿verdad? Hasta ahí, Javi, gracias. Ok. Quiero que en esta noche apliquemos lo que acaban de pasar con Lot y los ángeles que estaban ahí. Ya veíamos que están a su puerta, se agolparon frente a ella, querían hacerle un daño ya a Lot después de la propuesta que les hace Lot. Estos dicen, no, ahora vamos a hacer cosas peores que las que íbamos a hacer contigo. Y empieza ahí un forcejeo entre estos señores y Lot. Y después tienen que los
ángeles intervenir y de alguna manera logran ingresarle a Lot hasta su domicilio y cierran la puerta. Y dice acá, y los dejaron ciegos. Apliquemos eso ahora a la parte espiritual. ¿Qué pasa con nuestra sociedad, Javi? ¿Qué pasa con los hombres y mujeres que estamos vivos en este tiempo? La ceguera espiritual es una constante en las personas. Hablábamos cuando mencionábamos lo de la parábola de las 10 vírgenes. La iglesia que representan las vírgenes también están dormidas. Aquí estamos hablando de que hay una ceguera espiritual. Y cuando hay una ceguera espiritual, no se puede discernir adecuadamente o no se puede discernir espiritualmente. La misma Biblia que dice que el espiritual va a discernir espiritualmente, pero cuando estamos ciegos espirituales o dormidos espirituales, las cosas que pasan en nuestros ojos, al frente nuestro, a nuestro alrededor, empezamos a verlas como normales. Lo que pasaba con Lot. Él empezó a ver que dentro de Sodoma y Gomorra era normal ciertas prácticas, ciertas actuaciones, ciertas actividades, que por eso cuando llegan en este punto, en su ceguera, hace lo que ya la Biblia hace a colación de aquello. La ceguera entonces espiritual es un mal pandémico, digámoslo así, que no solo está en cierto lugar, sino ahora, al igual que esta pandemia que estamos viviendo, ha llegado a todos los rincones del mundo. Y si no hay un despertar de la gracia, si no tenemos al Espíritu de nuestro lado, vamos a caer o se está cayendo la sociedad en este tipo de altercados. Otra cosa que acotar a esto, Javi, la generación de Lot tenía, entre otras cosas, una obsesión por el sexo. Igualito a lo que hoy vivimos, Javi. Una obsesión hacia aquello, hacia lo que está en contra de los designios de Dios. Quiero que analicemos esto. El sexo dentro del matrimonio es bendecido por Dios, pero el enemigo, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, como quieras llamarlo, ¿qué ha hecho? A que el sexo sea algo, una obsesión para el ser humano. Y por eso quiere degradar a tanto hombres como mujeres para que estos se dediquen a practicarlo ilícitamente. Dentro de la ceguera espiritual, entonces, está este tipo de prácticas, la obsesión al sexo. ¿Qué decir de esto, Javi? Sí, bien el tema que topamos aquí de ceguera espiritual. Encuentro en el capítulo 9 de Juan. No podremos leerlo todo por asuntos obvios de tiempo, pero quiero concretar, resumiendo todo lo que dice el capítulo 9. Jesucristo, el Señor, sanó a un ciego de nacimiento. Y la sociedad de aquel entonces quería encontrarle una explicación a este evento. Inclusive sus discípulos le preguntaron al Señor, no es que pecó este ni sus padres, les dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La misericordia de Dios trasciende toda élite, toda creencia y va para... Siempre lo que hacía el Señor Jesucristo era para traer una enseñanza a nuestras vidas. Y en este caso, es toda una historia, ustedes lo pueden leer en el capítulo 9 de Juan, pero quiero concretarme desde los versículos 35 al 41. Lo podemos ver, Luchito. Juan capítulo 9, los versos desde el 35 hasta el 41. Por favor, ¿no los lees este pasaje, hermano? Con gusto. Voy a leerlo en la versión internacional. Gracias. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo, para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos?
Jesús le contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Gracias, Luchito. Mira lo que dice. Si fueran ciegos, no tendrían pecado. Es que esas palabras dejan a uno, de verdad. Entonces, llama la atención, ¿no? Dice, ¿tú crees que nosotros, los santos, los inmaculados, las personas que estamos, los eruditos de la ley, los que nos llamamos, estas personas que no tienen tacha ni algo, dice que nosotros también dices que somos ciegos? La gente religiosa de aquel entonces, como sabemos, ¿no? Este grupo, esta secta, fariseos, este otro grupo de saduceos, entre algunos más que habían por allí. Dice, ¿no? Jesús le responde, si fueran ciegos no tendrían pecado. Ahí no está el pecado, sino que, más ahora que dicen que vemos el pecado permanece, o sea, niegan que lo que están haciendo es aberración delante de Dios. Un pecado de ceguera espiritual es eso. No reconocer que a pesar de que están cometiendo un pecado, ellos dicen, no, nosotros no somos ciegos para no saber que estamos haciendo las cosas mal. Pero en efecto Dios les dice, este hombre era ciego y ahora mira y cree en el Hijo de Dios. Porque dice, ¿quién es Señor para que cuando yo lo vea, crea en él? Dice, con él estás hablando. Y se postró y lo adoró. Y entonces estas personas dicen, está adorando a un hombre. Entonces, la ceguera espiritual es no ver el pecado que está dentro y no reconocer para acercarse a Cristo y solucione su problema. Y en cuanto a la sensualidad, que era característica de aquel tiempo y también en el tiempo de hoy, lo encontramos en segunda carta de Pedro, el capítulo 2, me parece, el versículo 14. Perfecto, Luchito. ¿Lo leo? Sí, por favor, Luchito, ten la bondad. Segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Te das cuenta, Luchito? O sea, porque el alma se corrompe a tal punto que no les satisface lo que Dios permite dentro del matrimonio, como dice la santa palabra del Señor. Bendito sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. ¿Y qué dice el versículo 18 del mismo capítulo, por favor, Luchito? Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Allí está. ¿Cómo es la forma de hablar, de tratar de seducir? ¿Qué hizo la serpiente en el huerto del Edén? Seducir, engañar. Con concupiscencias de la carne, dice, habiendo huido la gente que vive en error. No es que eventualmente caen en esto, no, es un sistema de vida, Luchito, el que se vivía tanto en el tiempo de Noé como en los tiempos de Lot y como lo estamos viviendo hoy en día en esta sociedad donde crecemos y nos desarrollamos, Luchito, pero el término es aquí, viven en error, detestan las cosas de Dios, no quieren acercarse a Él, encontrando solamente en Dios la oportunidad de salvar sus vidas para siempre. Luchito. Claro que sí. Ya lo dijimos, era una sociedad, una generación, al igual que la nuestra, obsesionada por el sexo. No contentos con eso, vemos que es una generación, al igual que la nuestra, totalmente incrédula. Y podemos ver eso a partir del versículo, volviendo al Génesis 19, del 12 al 14, Javi, lo podemos leer. Claro. Y dijeron los varones a Lot, tienes aquí algo,
Tienes aquí alguno más. Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. ¿Cuál más? ¿El 13? Hasta el 14, Javi. Ok, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto delante de Dios. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Oye, las hijas de Lot han sido casadas, Luchito. ¿Qué cosa más extraña, ¿no? Ay, Dios mío, Bueno, este ahí hombre Lot es muy dice, especial. Es tal muy vez especial para... eran, ya estaban desposadas, a lo mejor Exacto, estaban desposadas, o puede eran ser, sus claro, lógicamente. futuros yernos. En otra versión dice sus futuros yernos. Listo. Distintamente cuál haya sido la relación de ellos, Lot va tomando la sugerencia de los ángeles, les dice, bueno, saca todo lo que tengas de acá, a tu familia, para cuando llegue la destrucción que ha subido delante de Jehová, porque éste lo va a destruir, va y les dice, bueno muchachos, Dios va a destruir la ciudad. Y ellos dicen que no le creían, y en esta versión dice, pensaban que estaba bromeando. ¿Qué calidad moral habrá tenido Lot que sus yernos o sus No futuros creían en yernos él. no le creían? O sea, grave, Javi, tú y yo tenemos yernos y quienes, perdón, suegros y quienes nos están escuchando, pues a lo mejor tienes todavía tu suegro con vida. Sin embargo, hay una autoridad, indistintamente de si es creyente o no es creyente, la palabra de una persona adulta pues siempre viene siendo autoridad. Y aquí llama la atención de que estos muchachos o señores, no sé qué edad habrán tenido, pensaron que su futuro suegro estaba bromeando. Eso nos da muestras de que el testimonio de Lot no era el El adecuado, mejor. ¿ya? Por un lado. Y por otro lado es que había una incredulidad al 100%, que está diciendo, Dios va a destruir y no lo creen. Ahora, eso en cuanto a los yernos. Ahora, tú y yo o quienes nos escuchan, a lo mejor pudiéramos estar cayendo en ser uno de la misma actitud de la apariencia de los yernos de Lot. Estamos diciendo, o la Biblia lo dice, que el arrebatamiento de la iglesia está más cerca que antes y se nos burlan. Creen que estamos bromeando, creen que es un chiste, que es una mala pasada, pero es verdad. Y aquí hay que decirlo, la incredulidad de estos, ¿qué sucedió con estos, Javi? No salieron de Sodoma y Gomorra. Y ¿No? si no salieron de Sodoma y Gomorra, cuando cayó fuego y azufre del cielo, quedaron muertos, fueron destruidos junto con la ciudad. Ahora, la generación que nosotros vivimos, que estamos ahora pasando este 2020, estamos en esa misma incredulidad o está en esa misma incredulidad, que a la luz de la Biblia, Mateo 24, las señales antes de que venga el arrebatamiento, antes de que venga la segunda venida de Cristo, estamos viéndolos en vivo y a todo color y no lo creen. Por eso llama la atención, Javi, y esto es muy llamativo, valga la redundancia, lo que dice Apocalipsis capítulo 16. Vámonos un ratito a Apocalipsis capítulo 16 para ver qué nos dice aquí la palabra. El versículo 9 y el versículo 10. En medio de, bueno, aquí Apocalipsis ya han pasado 7 sellos, han pasado 7 trompetas, están empezando las copas de ira y dice así, permíteme leerlo en esta versión, Javi, dice, y los hombres, estoy en el versículo 9 de Apocalipsis 16, se quemaron con el gran calor, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre las plagas y no se arrepintieron para darle gloria.
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Javi, si es que esto ya está pasando en el Apocalipsis, nos estamos adelantando al tiempo de tribulación y gran tribulación. Al ver todo lo que sucede, el ser humano endurece su corazón y dice, y no se arrepintieron, no le creen a Dios. Desgraciadamente, y hoy que estamos aún a tiempo, antes de que empiece la ira de Dios, llamamos a la exhortación para que se arrepientan, para que crean lo que dice la Biblia. No nos crean a nosotros, ya lo hemos dicho una y mil veces. No nos crean a nosotros, pero sí recurran a lo que dice la Biblia. Ahí está Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Está Primera de Corintios 15, 51, 52. Está Juan capítulo 14, los primeros 3 versículos acerca del arrebatamiento de la iglesia. No es una broma como creyeron los yernos de Lot, no como lo dice también en Pedro, los burladores de este tiempo. Muchos están burlando del arrebatamiento de la iglesia, pero déjame decirte que así como sucedió con Noé, que antes de que empiece el diluvio, Dios en su sola provisión soberana lo metió en el arca y le sacó del diluvio, hizo que sobreviviera. Lo mismo está pasando acá con Lot, nos estamos adelantando un poquito. Lot también es sacado de Sodoma y Gomorra independientemente de su actitud que estamos viendo y cae el castigo de Dios. Acá, para Dios pedir cuentas a los moradores de la tierra, a esta generación, va a sacarla a la iglesia y cuando saque a la iglesia van a caer juicios de parte de Dios. Esa es la analogía que intentamos hacerles ver a ustedes a la luz de lo que narra el Génesis capítulo 19 en cuanto a la vida de Lot. Entonces, la incredulidad es una constante en la generación de Lot y también en esta generación. Saltémonos un poquito, Javi, para entender lo que viene a continuación. Versículos 16, Javi, hasta el versículo 17, 16 y 17, Javi. Dice así, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Hasta allí. Sí, Javi, gracias. Escápate, escápate. ¿Dónde dice eso en el Nuevo Testamento, Javi? Lucas capítulo 21, versículo 36, que hemos dicholo muchas veces. Dice así la palabra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder. ¿Para qué? Para presentarse delante del Hijo del Hombre. Por ahí sale alguno de esos falsos maestros a decirnos que nosotros somos los escapistas, que somos unos cobardes, que solo las ratas son las que se lanzan del barco. Bueno, ese es el pensamiento de uno de estos falsos maestros que tiene seguidores, Javi, como tú no tienes idea y le creen. Otra de sus exclamaciones o afirmaciones es, no, yo no quiero que suceda el arrebatamiento, yo aún tengo cosas por hacer acá. O sea, como que él le puede ordenar a Dios cuándo tiene que ser el arrebatamiento. Palabras de un falso maestro que hoy en la actualidad, como digo, tiene un montón de seguidores y ellos se creen esta fábula. Pero acá mire lo que dice, escápate, no mires atrás. Tú y yo ya hemos puesto nuestra mirar en Jesús. Estamos esperando que el arrebatamiento de la iglesia suceda.
Y entonces debemos esperar ese tiempo que es un tiempo de regocijo para nosotros. Es el evento profético que estamos esperando. ¿Por qué? Porque ese es cuando la iglesia sea tomada, cuando la iglesia sea trasladada, cuando la iglesia sea arrebatada, tú y yo seremos librados de la ira venidera. Vamos a ver, tal vez hoy no alcancemos, pero hay versículos bíblicos que nos afirman que la iglesia tiene que ser sacada antes de que venga, perdón, el juicio de parte de Dios. Ahora, a continuación dice, no mires hacia atrás. Por favor, vamos a Lucas capítulo 9, versículo 62. Palabras de Jesús. Tú y yo somos nacidos de nuevo, somos seguidores de Cristo. No miremos atrás. ¿Por qué? Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Miró hacia atrás y fue parte de la destrucción. Si tú, como dice acá, has nacido de nuevo, estás siguiendo el camino de Jesús, que no es un camino fácil, ya le hemos dicho palabras mismas de Jesús. ¿Qué dijo él? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es un camino fácil, no es un camino allanado, es un camino sinuoso. La misma Biblia dice que es un camino estrecho. Y entonces, si hemos decidido aquello, dice en esta versión, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Ten cuidado de tal vez, como ya lo dijimos en lo de la parábola de las vírgenes, de quedarte dormido o de sufrir esa ceguera espiritual, de sufrir incredulidad en estos días, porque a lo mejor, como dice acá, no seas apto para el reino de Dios y posiblemente seas, como dice la misma palabra, los que me confiesen, yo les confesaré delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. Había entonces que poner énfasis en esta situación. ¿Qué acotar a esto, Javi? Sí, me vienen las palabras de Jeremías del capítulo 23, desde el verso 20, dice así. 21 mejor. Ay, Señor. Estoy en otro. No, Jeremías capítulo 6, Luchito, desde el verso 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos, Luchito. No mires hacia atrás. ¿Qué fue lo que hizo la mujer de Lot? Miró hacia atrás. Mira, dice también, puse también sobre vosotros atalayas, gente que les advierte, gente que les dice, hey, cambien su manera de vivir, cambien su manera de pensar. El arrebatamiento está a la puerta. ¿Y qué dicen ellos? Y para que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, Luchito, lo que dice el 17. Y dijeron ellos, no escucharemos, no les interesa, Luchito. Es nuestro deber como hijos de Dios, como siervos del Señor Jesucristo, anunciar a las naciones, anunciar al pueblo. Y si quieren regresar a ver, que lo hagan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esta gente también se les anuncia con atalayas, porque no ha mandado uno ni dos el Señor. Está anunciando constantemente todo el tiempo, preparados para aquel día. Y les dice, escuchen el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escucharemos. Entonces, es una generación, tanto la del Antiguo Testamento, llamémoslo así, como la del Nuevo Testamento, muchos de ellos que dicen, no andaremos por los caminos de Dios y tampoco escucharemos que viene un arrebatamiento. Y allí están los burladores, gente que no creen en nada, que siguen creyendo que van a vivir sobre esta tierra todo el tiempo que puedan, que les sea posible, negando así que Cristo viene nuevamente por una iglesia santa, sin mancha ni cosas semejantes.
Amén, Javi. La exhortación final, que podamos estar preparados, lo que dice Lucas 21:36. Velad y orad para ser tenidos por dignos de escapar. ¿Para qué? Para presentarnos delante del Hijo del Hombre. En este caso es Bien. nuestro Salvador Jesús. Amén. Nos queda pendiente aún seguir dilucidando a nuestro amigo Lot, pero vamos a dejarlo aquí para en nuestra próxima enseñanza seguir hablando de este tema y aplicándolo a la generación actual y poder tener una visión más clara de lo que Dios tiene como plan profético para la salvación del mundo, pero en caso particular y específico a ese remanente que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual tú y yo somos parte. Amén. Vamos a quedarnos aquí, Javi. Te pido que nos despidas en oración para agradecer por este tiempo y también por la enseñanza que hemos tenido. Con todo gusto. Bendito seas tú, Señor, Rey del cielo y de la tierra. Gracias por este tiempo. Gracias por la palabra que has puesto en nuestra boca, Señor, y poder enseñar también lo que dice la Biblia, oh Dios bendito seas. Gracias también por este tiempo que tú permites, Señor. Te pedimos tu bendición, alcance a todos aquellos, Señor, que quieran seguirte, que quieran escuchar tu voz, que quieran seguir tus caminos, que quieran, Señor, y anhelen en sus corazones esperar tu venida, Señor, amar tu venida, porque por ellos tú regresas, Señor, por una iglesia que está santificada en tu nombre, vestida de lino fino, que son las buenas acciones de todos los santos. Padre, que tu bendición alcance a todos con esta palabra de enseñanza y que podamos, Señor, seguir anunciando tu palabra, seguir indicando el verdadero camino, como dice en Juan 14, Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas fueron tus palabras, Señor Jesucristo. Y en ellas nos confortamos porque separados de ti no podemos hacer nada. Confiamos en ti, Señor, y esperamos en ti que nos guardes de toda especie de mal y podamos seguir adelante, Señor, en este mundo donde tú nos has puesto, Señor, como peregrinos. En el nombre de Jesús te agradecemos por todo lo que hemos recibido de ti. Amén. Amén. Listo, que el Dios de Israel les bendiga. Será hasta nuestra próxima enseñanza. Un abrazo. Amén. Les amamos en el amor de Cristo. Amén. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús, nuestro Señor. Maranata, Cristo viene. Amén. Gloria.